El Banco Mundial ha recortado su pronóstico de crecimiento global en 1,2 puntos porcentuales desde el 2,9 que tenía para 2022. En el comunicado que emitió ayer y que os enlazo en la caja de descripción para que podáis examinarlo en detalle, se dice que hay muchos países que van a entrar en recesión, algo que, sumado a la alta inflación, dará por inaugurada una nueva era de eso que decían hasta hace 5 minutos que era imposible, la estanflación. En este canal llevamos más de un año comentando todos que la estanflación era real, aunque no técnica, que crecer con inflación cuando en realidad ese crecimiento deriva más de un rebote tras una caída por el cierre total de la economía, en realidad era estancamiento e incremento de precios. Eso es la estanflación. Bueno, para ser más exactos, paralización en la creación de empleo y pérdida de poder adquisitivo. Quédate hasta el final que vamos a comentar este asunto, que por cierto, también te interesa. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, dijo que el crecimiento global estaba paralizándose y el riesgo de estanflación, un periodo sin expansión económica y con precios elevados y que solo se había visto en la década de 1970, era absolutamente factible. La principal institución de crédito internacional del mundo se une al coro de que es probable que se produzca una recesión y advierte que algo aún peor podría estar en el horizonte. Se espera que el crecimiento económico global se desacelere antes de fin de año y la mayoría de los países deberían comenzar a prepararse para una recesión, según el pronóstico del Banco Mundial. Aseguran que hay una docena de países que no van a poderlo evitar, y añado que esos países serán especialmente aquellos que no estén tomando en serio las métricas y los datos reales y estén imposibilitando un diagnóstico correcto. Se espera que la tasa de crecimiento mundial se desacelere del 5,7 al 2,9 este año. El Banco Mundial, que actúa como organismo internacional de préstamo para las economías en desarrollo, había pronosticado un 4,1 para el 22, es decir, que la cosa se complica. Es decir, que como todos los organismos prospectivos no paran de revisar sus previsiones a la baja, y eso ya empieza a ser una especie de moda. En Estados Unidos, la invasión rusa de Ucrania y un rápido aumento de los precios han empujado a la Reserva Federal a una estrategia de aumento agresivo en las tasas de interés para controlar la inflación. Pero eso hace que los inversores estén cada vez más asustados. Si las tasas de interés suben demasiado, como cada vez más analistas económicos creen, será inevitable una contracción y una recesión. La palabra recesión puede evocar imágenes aterradoras del colapso del mercado de 2008. No tengo claro que se produzca como entonces, con un crack sistémico. Esta vez será a ráfagas, lo que hará que la gente perciba una recesión leve o una mala etapa. Sin embargo, la reducción del poder adquisitivo será notable, especialmente al confrontar un crecimiento débil con un incremento de los precios de todo tipo. Pero el Banco Mundial advierte que incluso una recesión leve podría dejar cicatrices duraderas en la economía mundial, ya que la combinación de las fuerzas económicas actuales va a conducir a una estanflación, una mezcla muy tóxica para las economías de los países en desarrollo y que nadie en edad de trabajar recuerda de manera clara. Aquí lo hemos estado hablando, hay un montón de vídeos de hace muchos meses hablando de la estanflación. La estanflación ocurre cuando el crecimiento económico experimenta una desaceleración significativa, pero persisten, a pesar de ello, la inflación y los precios altos. La última vez que el mundo atravesó un periodo de estanflación fue durante la crisis del petróleo de la década de 1970, cuando los altos precios del combustible provocaban una alta inflación en todo el mundo y una recesión en los países que importaban grandes volúmenes de ese petróleo de Oriente Medio. Y la estanflación puede considerarse en realidad el peor de todos los mundos mundiales, ya que la inflación generalmente tiende a contrarrestar una economía en contracción, pero las mismas condiciones que iniciaron la estanflación de la década de 1970, ahora parecen estar regresando y con bastante intensidad. Veamos, los aumentos de las tasas de interés que se requerían para controlar la inflación a finales de aquella década de 1970 fueron tan pronunciados que desencadenaron una recesión mundial de un calibre brutal, junto con una serie de crisis de deuda en las economías en desarrollo, lo que marcó en aquel momento el comienzo de una década perdida en muchísimas economías. Los mismos patrones de crecimiento moderado, altas tasas de interés y aumento de la deuda pública en muchos países se están dando hoy incluso con mayor virulencia. Lo que pasa es que, como te decía, no es algo que se vea venir de un modo tan evidente como una ola gigante tras la caída del sistema financiero, como pasó en 2008. En este caso son ráfagas, olas mucho más bajas y lentas, olas
que van viniendo, pero que se lo llevan todo por delante, poco a poco. Reanudar las operaciones normales de la cadena de suministro y aumentar la producción en todo el mundo son claves para evitar la estanflación, y eso ha quedado claro. No va a ser fácil. Y en esas, que hay países que eso se las trae al pairo. Viven sus cosas, sus elecciones autonómicas, en las que, por cierto, en el último debate de las presidenciales del lunes entre los candidatos a la Junta de Andalucía, se habló mucho de género, de inmigración, de sucedáneos, pero nada de digitalización, de futuro tecnológico, o incluso nadie habló de inflación. Esa ventana de Overton trabaja duro, ¿eh? Pero volviendo a los países que pasan de todo esto, porque aquí viven en una economía fija y discontinua. Pues resulta que la OCDE prevé una inflación media del 8,1 para el conjunto del año en España. Además, la OCDE ha rebajado sus previsiones de crecimiento del PIB de España hasta situarlo en el 4,1. Para 2023 lo ha dejado en el 2,2. Fijaros lo terrible del tema. El empleo sube mucho más que el PIB. Los precios suben mucho más que el PIB. Eso es una economía improductiva que además se está empobreciendo de manera estructural. Pero ni la OCDE se entera de lo que pasa. Aseguran que con respecto al resto del cuadro macro, destacan, de nuevo, de forma positiva, la evolución del mercado laboral en España. Desde que empezó la pandemia, los datos de la tasa de paro han sido mejores de lo que han estimado la mayoría de organismos internacionales. En diciembre, la OCDE proyectaba que el paro de España sería del 14,2 y del 13,6 en 2023. Las nuevas previsiones sitúan la tasa en el 13,6 ya para el 22, aunque el organismo prevé un leve repunte al 13,9 en el 23, pero que básicamente compran las cifras del gobierno. En fin, que no se las miran muy en detalle para ver exactamente cómo son esos empleos que se crean en España. Pero lo que no se entiende es que el gobierno español, y aquí ya meto a todos los demás, especialmente el tuyo, si me estás viendo desde Hispanoamérica, sigan pensando que la economía global va por un lado y la local por otro. La economía global se adentra en un terreno absolutamente desconocido. Los indicadores económicos que vamos conociendo avanzan hacia una situación en la que los indicadores de actividad y coyuntura económica son terriblemente débiles. En China están en clara recesión. Además, hay síntomas de claro sobrecalentamiento financiero en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Ahora ya sabemos que, por ejemplo, 1. Los precios industriales en Europa están creciendo a un ritmo del 37% interanual. Recordemos que en Estados Unidos lo hacen solo al 11%. 2. El barril de petróleo ha vuelto a subir y ha tocado ya en alguna ocasión los $125 por barril, 116,60, depende del día, euros. 3. Los futuros de gas natural en Europa también apuntan al alza y no creo que vayan a bajar mucho ni con todo el tinglao que se están montando de la isla energética. Y 4. El dólar continúa apreciándose y ejerciendo un efecto aspirador con respecto a prácticamente todas las divisas, y eso también incluye al euro, lo que avanza hacia la paridad. Tocaría preguntarse si el barril de petróleo va a llegar a $200 o si habrá escasez, porque si eso es así, lo de 1970 parecerá una fiesta infantil comparado con la que se nos viene, especialmente para los países más endeudados, con déficit estructural y con la firme idea de no atender a estas alarmas hablando todos los días de unos fondos Next Generation que nadie ha visto por ningún lado. No se entiende esta desidia general, esta lejanía hacia lo que está ocurriendo en el mundo. Y sobre todo porque, 1. Por el momento la OPEP ya ha anunciado que va a aumentar la producción hasta los 600.000 barriles diarios en los próximos meses, por lo que el desabastecimiento parece lejano, pero el encarecimiento parece evidente, aunque es pronto para saber si va a llegar a $200 por barril. Eso ya lo veremos. Vamos, esperemos que no. 2. Con Rusia y Ucrania paralizadas e India prohibiendo exportaciones de alimentos básicos como el trigo, la pregunta sería si va a haber escasez de alimentos. Podría ocurrir, por lo menos es seguro que pasará en los países con mayores problemas para acceder a ese tipo de productos. Y 3. El Banco Central Europeo podría subir los tipos en julio o en septiembre. Esa es mi apuesta. Europa dejará de tener tipos de interés negativos a la vuelta del verano. Eso es clarísimo. Ahora, con la subida de tipos y la retirada gradual de estímulos por parte de la Fed, veremos cómo reaccionan los mercados. Por el momento, atención, Italia ya tiene una prima de riesgo en 200 puntos básicos y las rentabilidades exigidas a los bonos del Tesoro están subiendo a ritmos nunca visto en ninguna década.
Bonos a 10 años en Alemania en el 1,23, no visto desde 2014. O en España, en el 2,34 ya, tampoco visto desde 2014. Y cuando parece que lo tenemos todo claro, y que la solución pasaría por rebajar costes de la administración, reducir déficit, estimular la economía productiva, la inversión y la generación de empleo de calidad, pues vienen ahora unos cantos de lo que algunos llaman, o que se tendría que hacer, decrecer la economía, porque el planeta, dicen, no aguanta más. En realidad corresponde al tipo de consigna que ahora mismo prevalece y que nos lanzan cada día gobiernos, empresas, universidades, académicos de todo tipo, y la idea es triple. Ellos dicen que los recursos se están agotando. El ser humano es malo para el planeta y pone en riesgo al resto de especies. Y esa deriva no solo es peligrosa desde un punto de vista medioambiental, dicen que también es económicamente insostenible. Entre los economistas que se han alineado en ese pensamiento, destaca el francés Sergei Latouche. En sus propias palabras, él dice exactamente, o por ahí más o menos, que el decrecimiento es un concepto muy simple y que pretende llamar la atención de la población mundial. Gracias. En la actualidad nos encontramos ante un grave problema de escasez de recursos naturales. Vaya, y muchos científicos y expertos alertan de que el riesgo a largo plazo, si no reducimos urgentemente nuestro nivel de consumo doméstico, vamos hacia el abismo. Eso es lo que dicen. Y ojo con eso, porque leyendo un artículo de Enrique Dan sobre este tema, descubrí que hay posicionamientos tecnológicos en contra, con fuertes convicciones. Desde un punto de vista estrictamente económico, las evidencias demuestran que los países que mejor están afrontando la emergencia climática, pues hombre, no son aquellos que crecen menos o que no crecen, sino aquellos que a través de la tecnología y de la innovación consiguen mayores niveles de eficiencia. Es decir, que logran producir más con menos, o producir de manera mucho más respetuosa. Y para salvar el planeta no tenemos que retroceder, tendríamos que avanzar y corregir algunos de los elementos y escalas de valores que nos han llevado pues, a esta situación, que en algunos casos evidentemente es mala. La solución no está en no crecer, o en crecer menos, sino que estaría en crecer mucho mejor. Que algunos países tengan ministros y ministras y ministres que consideran que decrecer es la solución en estos tiempos. Es muy preocupante. Lo jodido es que lo van a poder descubrir ellos mismos sin provocarlo. Vamos a decrecer de manera automática. No está claro cuándo notaremos la mayor virulencia de este efecto. Si tras el verano, demasiada dopamina para notarlo, en 2023, más esteroides en la economía que nos han garantizado dosis adecuadas desde el Banco Central Europeo, o en 2024, donde ahora mismo solo se ve una nebulosa oscura en el horizonte. Ante todo eso, solo te puedo recomendar que calma, dinero a trabajar, no gastar pero sí invertir, formación tecnológica y humanista y a verlas venir. Solo decir un detalle más. Esta camiseta me la regalaron en Costa Rica, mi amigo Ronald. La cuestión es que, como es de la selección de Costa Rica de fútbol, he decidido hoy ponérmela. Que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí vamos a estar todos pendientes de lo que viene, intentando decrecer lo mínimo posible y siguiendo.